Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Guerra y hoy vamos a abordar el elefante en la habitación que no estamos viendo ante un eventual cambio de administración universitario de deportes. Como es sabido, Gianferrari tiene una oferta por parte de la federación, una oferta, dicho sea de paso, bastante atractiva que lo podría alejar en un futuro no muy lejano de Tienda Crema. A esto también se suma de que el próximo año son las elecciones generales y Ferrari ha mencionado tiempo atrás de que tiene la intención de incursionar en el rubro político. De cualquier manera, para los intereses de la hinchada crema, esta es una opción que ya está contemplada en la normativa publicada en agosto de 2024, la que complementa la regulación de los clubes en proceso concursal. La renuncia al cargo por parte del administrador provisional designado era una de las tres opciones, de las tres ventanas que se consideraba como causales para que este periodo del administrador provisional pueda interrumpirse. Como sabido, en primer lugar estaba el fallecimiento, también estaba la incapacidad física o mental permanente y también la de la renuncia al cargo, es decir, que el propio administrador decida por voluntad propia retirarse, y en el caso de Ferrari los resultados lo avalan y casi se caía de Maduro de que iban a venir a tocarle la puerta por el trabajo realizado en universitario desde el 2021. Este escenario ha abierto una serie de preguntas alrededor de la comunidad crema. He podido checar algunas preguntas relacionadas a cómo se va a elegir, cuáles son las reglas que van a regir para elegir al eventual próximo administrador de Universitario de Deportes, que puede pasar mañana, puede pasar en julio, en agosto, o puede pasar en septiembre o agosto de 2030, que es el periodo máximo al cual Ferrari podría máximo aspirar a estar en su cargo actual. También otras preguntas que se han dado en este escenario es si la Junta de Acreedores va a tener incidencia en esta decisión, si Grenco tiene vela en este entierro, si es que Ferrari va a poder designar a su sucesor, si es que Franco Velasco va a poder postularse para este cargo, y así una serie de preguntas. Todo esto vamos a desarrollarlos en los siguientes minutos a partir de información que he podido recopilar, juntar normas legales, la normativa del 2024, la normativa del 2021, algunos informes también que son bastante relevantes sobre la SUNAT, así que los invito a acompañarme. Para empezar a desmenuzar esta situación es importante tener en mente fechas claves. La primera a donde tenemos que retroceder es a agosto del 2024, al 26 de agosto precisamente, que es cuando se publica la ley 32113. Esta ley, como recordarán, viene a ser el candado del nuevo marco concursal para los clubes de fútbol. Precisamente es un complemento a la normativa que regula los procesos concursales de clubes de fútbol. A partir de esta norma que se publica a mediados de agosto, ustedes recordarán que también surge una polémica porque se requería una ratificación, así textual, se requería una ratificación de la designación de Gianferrari en la administración de Universitario de Deportes. Esto finalmente nunca se terminó dando per se. Nunca hubo una norma legal, una resolución de superintendencia por parte de la SUNAT, que está a cargo de la supervisión y la designación de estos procesos. Nunca se termina dando. Algo importante a tener en cuenta, y es algo que yo informé en diciembre del 24 vía Twitter, era de que desde la SUNAT misma su área legal halló de que, cito textual, no se requería una acción de ratificación, sino que simplemente continuaban las reglas que ya se habían dado en el 2021, cuando se paralizó el proceso concursal universitario y se designó a Gianferrari. Ahora, esto es importante tener en cuenta porque recordemos de que como no hubo una ratificación per se,
no hubo una designación bajo el amparo de esta ley 32.11.3 de agosto del 2024. Lo que pasó fue de que se decidió de que simplemente continuaban las mismas reglas, se mantenía el status quo a partir de la ley anterior del 2021. Esto es importante a tener en cuenta porque nos lleva a hablar sobre los requisitos. La norma de agosto del 2024 establece 4 requisitos para la designación de un administrador de fútbol de club en concurso. El primero es que sea una persona natural o jurídica. En segundo lugar, se establece de que tiene que tener un título profesional, pero no se especifica si en derecho, contabilidad, administración, no hay un mayor detalle. Otro aspecto que establece como requisito la ley de agosto del 2024 es que tiene que tener una experiencia no menor a 3 años en algún cargo, dirigencia o gerencia dentro del sector deportivo. Y por último se establece y se pone como candado de que no pueden designar o no pueden postular para administrar un club en proceso concursal bajo este marco del 2024 cualquier persona natural o jurídica que ya haya administrado anteriormente algún club de fútbol. Hablamos de Ray Business, hablamos de Carlos Moreno, hablamos de Raúl Leguía, entre otras personas. Para efectos prácticos son más requisitos que la normativa que sale en el 2021, en julio del 2021. Precisamente esta normativa de julio del 2021, que es la transitoria, que es la que pone en stand-by el proceso concursal como naturalmente se conocía, solo establecía 2 requisitos, los cuales eran que se iba a designar una persona natural o jurídica, sin mayor precisión de la profesión, todo este tema, y también se ponía ese parche para que no puedan postular personas que habían estado en los clubes anteriormente. Estamos hablando de los requisitos que establecía una norma legal con rango de ley. En agosto del 2024 se establecieron 4 requisitos. En julio del 2021 la norma solo transitoria y tiene sentido, se establecieron solo 2. Entonces, en agosto del 2024, cuando sale esta ley y se valida el área legal de la SUNAT de que no ameritaba una ratificación a IAN, no es que se haya dado un proceso de selección en ese interín. Entonces, para los efectos prácticos de universitario, al amparo de la normativa que va a regir el club de aquí a los 29, 30 años siguientes, que es el norte, para que se pague el plan de habilidad, no ha habido un precedente, una base, algo real, un caso real de cómo se tiene que designar un administrador. Esto nos lleva a la siguiente situación, de que Gianferrari es designado y se mantiene designado en Universitario de Deporte al amparo del proceso de selección que se dio en el 2021. Y es importante aquí también hablar sobre el proceso de selección del 2021, porque en una parte de la normativa se señalaba de que tenía que haber un proceso de selección. Entonces, a partir de estas simples 2 reglas del 2021 es que se genera, yo lo llamo así, unos subrequisitos en los cuales se abre un concurso público donde postularon diversas personas y se pidieron otros ciertos subrequisitos. En su momento, por ejemplo, una de las cosas que se supo era de que tenía que presentarse una plana gerencial, un equipo de trabajo, y esto está bien. Toda ley finalmente, cuando termina siendo muy general, por así decirlo, es usual que tenga su reglamento. Naturalmente no se dio un reglamento de la ley porque no lo disponía así, pero la SUNAT tuvo a bien implementar este proceso de selección para la designación de Gianferrari. El proceso fue
transparente, incluso se conocieron algunos otros postulantes, otras opciones que también disputaron este cargo junto a Ian Ferrari, y se dieron ciertos, otra vez, subrequisitos dentro de los ya 2 requisitos que estaban en la ley del 2021. Lo cierto, y esto es lo que debería por lo menos causar cierta discusión en la comunidad crema, es que no hay reglas del todo claro para un proceso de selección de un nuevo administrador en el caso de Universitario de Deportes, porque de momento no lo ha habido. Y aquí también entra a tallar otro factor importante, también relacionado a diciembre del año pasado, y es que hubo un cambio de intendencia. En el 2021 estaba a cargo de esta designación de administrador la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos. Por el cambio de figura, al haber un plan de viabilidad, se cambia a una Intendencia Nacional a la Intendencia Nacional de Formulación de Inversiones. Y ustedes recordarán también aquí de que fue en este escenario que causó bastante alarma, e incluso fue motivo de una conferencia de prensa cuando Ian Ferrari dio cuenta de que extraoficialmente se le había removido del cargo. Entonces todo esto fue a partir del cambio de intendencia. Entonces aquí tenemos 2 escenarios con los cuales tienen que tenerse en el radar para efectos prácticos de un eventual cambio de administración, que otra vez puede pasar mañana. Si Ferrari decide renunciar al cargo, puede pasar en julio, en agosto, o puede pasar en agosto del 2030 cuando se cumple el periodo máximo. Es un problema, es un escenario nebuloso que las autoridades, en particular la SUNAT, van a tener que abordarlo mañana o tarde. Las reglas sobre cómo se va a designar al nuevo administrador de Universitario de Deportes hoy no están del todo claras. Insisto, a la foto de hoy no están del todo claras porque, otra vez, hubo un cambio porque la designación de Ferrari se dio en el 2021 y se dio con una intendencia. Hoy la situación es totalmente distinta. Ya no se piden 2 requisitos como se pedía en el 2021. Ahora son 4 requisitos. Uno de ellos es tener un título profesional, pero otra vez, no se profundiza en qué. Otro punto que quería abordar también era el tema de los plazos. ¿Cuánto tiempo tendría la SUNAT o alguna intendencia en particular, más o menos, para poder designar a un nuevo administrador? La normativa laboral te señala de que una persona se va de un centro laboral sin caer en abandono laboral con una ventana de 30 días, de un mes aproximadamente. La verdad no es que cuando Ferrari decida irse de la U, vaya a irse de una semana a la otra, porque no es que estés manejando una MIPE. Estamos hablando de una entidad deportiva que mueve masas a la mitad del Perú, +1, que te facturó acá nomás el año pasado alrededor de 130 millones de soles. Entonces va a ser un proceso que cuando menos no va a ser de una semana a otra, pero sí hay luces en ese escenario como para pensar cuánto tiempo podría durar esto. Y ello nos lleva otra vez al único caso en el que hubo en la historia del Universitario, cuando se designó un administrador bajo el amparo de la SUNAT y bajo el amparo de este nuevo marco concursal excepcional. Y las fechas en este escenario nos lleva a que, por ejemplo, la ley del 2021 termina saliendo el 15 de julio del 2021 y es más o menos en las primeras semanas en los primeros días de agosto que se termina contabilizando el periodo de evaluación de la SUNAT para poder elegir
puntuar, calificar a las diferentes opciones y designar a una. Finalmente Gianferrari entonces sale elegido, la administración de Gianferrari sale elegido el 25 de agosto. Entonces esto nos da luces de que cuando menos en el escenario más óptimo, un cambio de administración entre lo que Ferrari informe sobre su renuncia al cargo y la SUNAT proceda a convocar un proceso de selección a un concurso público podría tardar entre 2 semanas aproximadamente. Pero otra vez, el tiempo es una arista entre otras más, donde las reglas no terminan estando claras. Es un escenario cuando menos con poca certidumbre, que sería positivo, aprovechando esta situación, poder conocerlo antes de que suceda o no conocerlo sobre la marcha, para que desde la propia SUNAT puedan evitarse levantar polvo innecesariamente, como ocurrió el año pasado en el marco de esta Intendencia Nacional, de estas consultas sobre la ratificación o no de Gianferrari. Finalmente, un aspecto con el que quería cerrar era si el plan de viabilidad finalmente termina estando en riesgo ante una eventual salida de Gianferrari. Aquí es importante recordar de que el plan puede caer en incumplimiento y las sanciones son súper graves, como por ejemplo de que salgas de este régimen especial, complementario, de regulación especial y regreses al ordinario con tu junta de acreedores, Grenco, SUNAT, etc. Toda vez de que se incumplan 3 pagos consecutivos y de manera injustificada. Estamos hablando de más o menos 90 días. Como les mencionaba hace unos minutos, por temas como que de plazo, no se termina acercando a la realidad que un proceso de selección pueda demorar tanto como para que se terminen incumpliendo los planes. Este era el tema que quería abordar hoy, compartirles a todos ustedes. El escenario, aunque las normas legales están sobre la mesa, aunque hay ciertos informes que se han emitido con anterioridad, hay ciertos cambios y la verdad y la realidad nos dice de que de momento no se ha efectuado una designación de un administrador bajo las reglas per se de la normativa publicada en agosto del 2024 y que va a regir la vida institucional de universitario por los próximos 29-30 años. Hasta una próxima ocasión, los invito a compartir el video, suscribirse, comentar, dejar sus preguntas y demás. Muchas gracias.